en el chat. Y bueno, así, de buenas a primeras. Y me parece muy interesante. Ahorita vamos a responder esta pregunta, Lisette. Continuaremos. Entonces, habíamos visto ya en esta primera parte todo lo relacionado a las generalidades, ¿no? Las generalidades, los trámites, todo esto que hemos visto, AFP, derechos reales, impuestos, ¿no? Temas de deudas bancarias, seguro de vida, desgravamen, los trámites que se hacen, cómo influye la muerte en las empresas comerciales, ¿no? Todos esos detalles, ¿no? Y el día de hoy nos correspondía entrar ya a ver la parte sustantiva, ¿no? Sustantiva del derecho de las sucesiones, ¿no? Vamos a ver la parte sustantiva. Por supuesto, vamos a responder todas las preguntas que quieran los participantes relacionada a la temática de hoy o a la de ayer, no hay ningún problema. Vamos a responder en la medida en la que sea, ¿no? Obviamente coherente dentro de lo pertinente de nuestra temática. A ver, nociones básicas del derecho de sucesiones, ¿no? La sucesión, la naturaleza jurídica de la sucesión, los elementos, las clases. Derecho de sucesión. No, es la disciplina jurídica autónoma que trata de la sucesión como la transmisión patrimonial por causa de muerte. Parte del derecho privado que regula la situación jurídica, consiguientemente, a la muerte de una persona física, conjunto de principios según los cuales se realiza la transmisión del patrimonio de alguien que deja de existir. Conjunto de normas jurídicas vigentes que regula todo lo relacionado con la transmisión de la masa hereditaria como consecuencia del fallecimiento de una persona. Derecho de sucesiones es el conjunto de principios y normas que regulan la sucesión hereditaria por causa de muerte. Aquí, como ya hemos visto, estábamos haciendo referencia a las diferentes formas de producirse la herencia. Y ahí estábamos viendo el tema de el testamento como, digamos, el documento más importante, pero no el más frecuente en Bolivia, ¿no? No el más frecuente. ¿Y por qué no es el más frecuente en Bolivia? Porque la misma normativa boliviana establece tantas restricciones y tantas alternativas y tantos requisitos que, primero, que no hay la costumbre, la cultura de hacer un testamento en Bolivia, y segundo, que estas restricciones provocan que sea muy frecuente que el testamento sea observado por nulidad o ineficaz por falta de forma o varias razones. A ver, vamos a responder esta primera pregunta. Ahora sí. Dice, somos 5 hermanos y mi madre y mi padre falleció. ¿Qué camino debemos tomar para cancelar? Dice, menos en cuanto a impuestos, declaramos herederos todos, o mi mami debe declararse heredera universal y luego hacer anticipo de legítima. ¿Qué recomiendo? Ah, ya. Ah, ya. No, no, no. O sea, si quieren ahorrar dinero, primero, habrá que ver si es que eh, menos impuestos no se paga. O sea, el monto de los impuestos está ahí y está establecido. Porque no nos olvidemos que cuando hay una aceptación de herencia voluntaria y todo, igual hay 3 gastos, ¿no? La aceptación de herencia como tal, que es todos los gastos notariales, pongámosle unos 2,000 bolivianos, porque hay que sacar certificado, varios ejemplares, ¿no? Y los honorarios de la notaría y todo eso. Pongámosle unos 2,000 bolivianos.
Eso es notarial. Y luego hay que pagar los impuestos. Eso es el 4%, ¿no? Del monto de la totalidad del inmueble, ¿no? Y luego hay que pagar el 5 por mil en derechos reales, ¿no? El 5 por mil en derechos reales. Entonces, si queremos, digamos, ahorrar un poco, sí, es mejor que hagamos todo junto, todos, porque de todas maneras, derechos reales y notaría vamos a dividirlo entre 5 o entre 6. Pero la pregunta es, ¿será necesario hacer la declaratoria de herederos sobre la base de la existencia de la mamá, de la esposa, ¿no? Porque ¿será necesario que se pueda hacer eso? Porque ahí está la mamá y ella igual, o sea, ella es propietaria de la mitad de los bienes del matrimonio, ¿no? De lo que eventualmente constituiría un patrimonio familiar. Es propietaria de la mitad, entonces, si hacemos una declaratoria de herederos, eh, yo no le veo mucha operatividad porque ni modo que la saquemos a la mamá de la casa, imaginémonos que hay una casa, la sacamos a la mamá de la casa y ¿qué vamos a hacer? O sea, nos vamos a repartir si solamente los hijos son propietarios del 50% dividido entre 6, ¿no? 5 hijos más la mamá, porque como sabemos, ese 50% en el caso que nos dan se divide entre 6, ¿no? Entonces sería 8, 48, 8.265, 8.4, 8.3.5 más o menos, ¿no? 8.3, digamos. 8.3. Entonces, habrá que ver si es que realmente es pertinente, ¿no? Porque no solamente se trata de ver lo estrictamente legal, porque si hablamos de lo estrictamente legal, sí, corresponde hacer la declaratoria de herederos del papá entre los 6. Corresponde hacer la declaratoria de herederos del papá entre los 6. Con eso vamos a conseguir que el nombre de todos los herederos ingrese al folio real, ingrese a los registros de derechos reales, pero solamente como titulares de un 8%, 8.3, 8.3, 8.3 para cada hermano y para la mamá 58.3. ¿Por qué? Porque ella es dueña de su 50% como esposa y es dueña de el 8.3% como hija que entra, ¿no? A las actividades que se hacen dentro de la herencia. Entonces, a la pregunta, si queremos gastar menos dinero en tema de impuestos y otros gastos, siempre es mejor ir todos juntos y dividirlo entre todos. Uno, dos. Yo reitero, yo doy una pregunta. ¿Será humanamente necesario o adecuado entrar en debate con la mamá por ese 50%, cuando, por ejemplo, si es que obviamente habrá que ver si es que es un inmueble, no. Si son varios inmuebles, entonces tal vez sí sea interesante hacer eso, porque de esa manera podemos de alguna manera repartir lotes de propiedad, pero hay que ver el caso concreto, hay que ver. Yo les comento, siempre que pasa eso, y por ejemplo hay solamente una vivienda, recomiendo que sea la mamá la que se haga declarar heredera, para que obviamente no quede en el aire, digamos, el tema de la firma del papá, se haga declarar la mamá heredera y de esa manera, al hacerse declarar heredera, eh, ya la titularidad se ha cedido, se ha cambiado, ya no es necesaria, obviamente, para una eventual transferencia a terceros o a
un anticipo de legítima, ya no se requiere la firma del papá, porque el papá ha fallecido, entonces vamos a requerir solamente la firma de la mamá, y como se ha hecho declarar heredera, ella solamente va a ser la única que va a firmar. Si es que eventualmente ya se quisiera entregar en anticipo de legítima, habrá que ver cómo establecemos los lotes de la masa hereditaria, ¿no? Muy bien. A ver, Edgar nos dice para comenzar, ¿qué significa aceptar herencia en forma pura y simple? Sin objeciones, sin peros, sin separar patrimonios, sin inventario, pura y simple. Se fusionan los patrimonios y ya está, ¿no? Pura y simple, sin objeciones, sin peros, sin reservas, sin nada. Ahí está. Muy bien, vamos avanzando. Derecho de sucesiones. Dentro del derecho privado, el derecho sucesorio, se relacionan los campos del derecho civil por tener instituciones comunes y afines. Con el derecho de las personas, aquí tenemos que estudiar el tema del nacimiento, la capacidad, el domicilio, la ausencia y la muerte presunta también, ¿no? La muerte y la muerte presunta. Un detalle también que es importante y es relevante, con el derecho de las personas habrá que revisar en el caso del fallecimiento y la muerte presunta, ¿no? Cuando no se encuentra a la persona, cuando no se encuentra a la persona, como ustedes saben, cuando hay secuestros o la persona desaparece sin dejar rastro, o se pierde en un terremoto, maremoto, tsunami, en una riada, una cosa así, entonces hay que esperar un plazo que determina la ley para poder declararlo fallecimiento presunto, ¿no? Y ese plazo varía, obviamente varía, 2 años para graves conmociones de la naturaleza, 2 años y medio desde el cese de hostilidades en el caso de una guerra, y en el caso de ir caminando por el trámite en condiciones de normalidad, primero lo hacemos declarar ausente y luego lo queremos hacer declarar fallecimiento presunto. Para eso se requiere 5 años desde que no se tiene noticia para poder presentar la demanda que lo declare fallecimiento presunto. ¿Y por qué es relevante el fallecimiento presunto? Porque hasta que no se declare una persona que ha desaparecido como fallecido presunto, es simplemente un poseedor de los bienes. Aunque sea un heredero, aunque sea el heredero es solamente poseedor de los bienes. Si es que todavía no se ha hecho la declaración de fallecimiento presunto. Ahora, ayer también me preguntaban una cosa bien interesante, ¿no? Y que claro, es que creo que no lo expliqué con claridad. Me decían, ¿qué pasa si dejamos pasar los 10 años para la aceptación de herencia? ¿Qué es lo que pasa con eso? ¿No? Yo les decía, el problema va a ser que se convierte en bien vacante. Claro, o sea, hay la otra pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si dejo pasar los 10 años y no renuncio a la herencia? Entonces, ¿se tiene por renunciada? Y en el otro caso, ¿se tiene por aceptada? Es que depende el tema. El código dice con claridad, ¿no? Prescribe su derecho, prescribe el derecho de la aceptación de herencia, ya. Pero, ¿y qué pasa con la posesión del bien? ¿Quién está en posesión? Habrá que ver si es que hay bienes que están bajo la posesión de alguien, ¿no? Y también eso va a determinar justamente las eventuales posibilidades de una usucapión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice la ley, prescribe su derecho para hacer la aceptación de la herencia, pero eso no quiere decir que haya renunciado tampoco. No ha renunciado, no ha aceptado, entonces es un bien vacante. Claro, eso puede declararse como bien vacante. Y ustedes saben que cuando se declara bien vacante, ¡pum!, entra a el Estado, o sea, el Estado es el que hereda y entra al Servicio Nacional de Propiedad Estatal de manera registral. Derecho de familia, por el vínculo sanguíneo, el matrimonio, la adopción. El derecho de sucesiones se relaciona también con el vínculo de familia porque tiene que ver con cuáles son los mecanismos para la determinación de la relación de parentesco. Ustedes recordarán que para poder determinar cuáles son los vínculos de relación de parentesco, los grados en todo caso de relación de parentesco de las personas en materia familiar, para poder hacer todos estos temas, se necesita de manera urgente que se establezca
cuál es el orden, ¿no? Y bueno, hay una forma bastante común de establecer ese orden, ¿no? Por ejemplo, el padre es un familiar en línea directa primer grado. El hijo igual, es un familiar en línea directa primer grado. El abuelo es en línea directa segundo grado ascendente. El nieto es en línea directa segundo grado descendiente. Y el hermano es un pariente en línea colateral segundo grado. Línea colateral segundo grado. En colateral segundo grado, el hermano. Y así, es decir, el derecho de familia nos plantea los mecanismos para la determinación de la relación de parentesco para de esa manera ver cuál es la forma en la que se va a operativizar una herencia, un asunto sucesorio, ¿no? Derechos reales, ¿no? ¿Cómo se relacionan las sucesiones con los derechos reales? Lo que pasa es que la sucesión hereditaria es una forma de adquirir la propiedad de la cosa. Es una forma de adquirir la propiedad de la cosa. Todo lo que tiene que ver con aspectos hereditarios y sucesiones es una forma de adquirir la propiedad de la cosa. Derecho de las obligaciones son también objeto de transmisión, como obviamente las obligaciones se transmiten, se heredan, las obligaciones desde el ámbito pasivo, las obligaciones desde el ámbito activo, se transmiten y se heredan, y por supuesto los herederos son los que van a continuar con la aplicación, ya sea en su calidad de deudor o en su calidad de acreedor, de la obligación que estuvo pendiente cuando falleció su causante. Como un acto jurídico, sus normas son aplicables a los testamentos. Las obligaciones